En el vídeo de hoy vamos a hablar de las herramientas de la fresadora, y más concretamente en el control numérico Heidenhain 530. Para ello vamos a utilizar su manual en el tema de las herramientas y todos sus datos, y vamos a utilizar el simulador Heidenhain. En el simulador Heidenhain, si le arrancamos dando al botón CE, el almacén de herramientas le tenemos en el modo manual, tabla de herramientas. Aquí vienen todas las herramientas que vienen por defecto en el simulador de Heidenhain. En la máquina tendremos que poner las correspondientes a las que tenemos en su almacén de herramientas. Todas estas herramientas y sus datos de longitud, radio, que luego veremos, están todas almacenadas dentro del fichero tool.t. Este fichero tool.t debe estar alojado dentro del gestor de ficheros, debe estar alojado en la raíz o dentro del TNC. Si vemos aquí, tenemos el fichero tool con la extensión .t. Si le abrimos, aquí podemos ver todos sus datos. De acuerdo. Si salimos, fin y fin, vamos a manual. Si nos vamos al manual de Heidenhain, nos dice que todas las herramientas, por ejemplo, si esta es la T1, esta es la T2 y esta es la T3, tienen que estar medidas su longitud respecto a un punto de referencia. Este punto de referencia lo establece el fabricante normalmente, que suele estar aquí, sobre la base, la parte inferior del cono, donde está alojado la herramienta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esta es la herramienta T1, tenemos que medir cuánto es la longitud de esa herramienta, L1. Si esta es la herramienta T2, el control debe saber cuál es la longitud de esa herramienta, en este caso L2. Si tenemos aquí la herramienta 3, pues cuánto es la longitud de esa herramienta 3, L3. ¿Todo ello para qué? Para que el control numérico sepa en todo momento dónde está la punta de la herramienta que tiene cargada en ese momento en el cabezal. Aparte de la longitud, un dato muy importante que tiene que saber el control de cada herramienta es el radio de la herramienta. Es decir, la distancia que hay desde el centro hasta su periferia. ¿Esto para qué va a ser? Normalmente, cuando se hace un ciclo normal de taladrado o cualquier ciclo, las coordenadas que se van a dar van a ser respecto al centro de la herramienta, ¿vale? Respecto a este punto. Pero en el caso que estemos programando un contorno tanto exterior como interior, también lo que vamos a hacer es programar los puntos de ese contorno. Pero además lo que le vamos a decir es cuánto se tiene que desplazar la herramienta hacia afuera o hacia adentro para que realmente la herramienta venga por aquí y mecanice este contorno. Para ello el control debe conocer el radio de la herramienta que tiene cargada. Esta R. Haremos más ejercicios más adelante y hablaremos de la compensación de radio o del corrector de herramienta en los siguientes vídeos. También, como dato interesante a meter y a tener en cuenta en la longitud en los datos de la herramienta, tenemos los valores deltas tanto para la longitud como los radios. Vamos a decir que estos son como los valores de desgaste para la longitud y el radio para la herramienta. No es exactamente así, pero bueno, se puede utilizar. Por ejemplo, si estaríamos hablando de desgastes de la herramienta, imaginémonos, poniéndonos un ejemplo sencillo, imaginemos que este radio de la herramienta o el diámetro se ha reducido porque se ha desgastado. En este momento, la herramienta es más pequeña. Bueno, pues en ese caso, tenemos que meter el delta del radio, el delta de R, con un valor negativo, y el valor tiene que ser igual al radio
de desgaste de la herramienta. Todo ello para que ese radio compense y me mecanice al tamaño que he programado la pieza. Recuerden el delta del radio con valor negativo y el valor del radio de desgaste. Bien, si nos vamos al control, recuerdo que para acceder a la tabla de herramientas tenemos que ir al modo manual y tabla de herramientas. Aquí nos encontramos las herramientas que vienen por defecto en Heidenhain. La primera herramienta, que va a ser la T0, normalmente no va a tener ningún valor. Van a tener valores 0, todos sus datos. Todo ello es para que sea esta herramienta la referencia sobre la que se van a medir las demás herramientas, para sacar su longitud, su radio. Además, Heidenhain nos ofrece en esta tabla de herramientas la posibilidad de meter muchos más datos muy interesantes a la hora de realizar un mecanizado. Es una tabla de herramientas que yo considero muy completa y vamos a ir detallando columna por columna los datos que nos ofrece la tabla de herramientas. Con el cursor podemos seleccionar qué herramienta vamos a editar, que se pone aquí en color azul. Para editar una columna o un dato, tengo que activar el soft key de editar y on. Ya se me pone el cursor sobre el dato que puedo modificar. Y vamos a ir uno por uno hablando de ellos. Lo primero, el dato T. La T lo que me va a decir es el número con el que se llama a la herramienta. En este caso sería T1 o T2 o T3 a la hora de llamar la herramienta. El siguiente dato es name. Name lo que le vamos a indicar es el nombre de la herramienta. Este nombre debe ir en mayúsculas, como siempre, y sin espacios. Por defecto aquí Heidenhain me pone que esta herramienta es D2, que significa diámetro 2, o diámetro 4, o diámetro 6 la herramienta 3, o diámetro 8. Bueno, pues tenemos la posibilidad, cuando estemos haciendo un programa, de llamar a T1 o llamarla por su nombre, diciendo tool call y llamar por su nombre, decirle que su nombre es D2. ¿Esto por qué puede ser interesante? Porque aquí podemos, por ejemplo, poner una herramienta de diámetro 10, radio 2, que puede ser una tórica, y así la tenemos localizada. Bien, eso respecto a nombre. Si nos pasamos al siguiente concepto, al siguiente dato, tenemos la L. La L, aquí vamos a introducir el valor de la longitud de la herramienta que acabamos de hablar. En R vamos a meter el radio de esta herramienta. Habíamos dicho previamente que esta herramienta era de diámetro 2 o así lo había llamado. Pues el radio de la herramienta es 1 milímetro. El siguiente concepto, o sea, metiendo estos dos conceptos ya podríamos mecanizar un contorno o una pieza. Vamos a ver qué más datos adicionales nos ofrece. Por ejemplo, R2, aquí nos está diciendo, aquí, ¿qué radio de herramienta 2 quieres meter? Este radio 2 se refiere a el radio de las fresas tóricas. Vamos a ver qué es una fresa tórica en un momento. Una fresa tórica puede ser esta, en la cual, si vemos sus características, tiene un diámetro de corte 8 y luego tiene un radio en la esquina de 0,5 milímetros. Quiere decir que el diámetro de corte, la anchura de este corte va a ser 8 milímetros, pero luego tiene un redondeo en todos sus dientes de 0,5 milímetros. Bueno, pues ese radio de redondeo es donde tengo que meter aquí, en R2, para las fresas tóricas. Más conceptos. Aquí me dice, sobre medida de la longitud de la herramienta. Aquí es donde tenemos que meter la delta de la longitud. O lo que hemos dicho antes, los valores de desgaste. O si quiero yo compensar un poquito la herramienta en longitud. DR, aquí tengo que meter el delta DR, que son
si yo quiero considerar algún desgaste, pues le tengo que meter ahí con valor negativo, recordemos. También lo puedo introducir sobre, si tengo un desgaste, sobre el radio de redondeo de la fresa tórica en dr2, delta dr2. ¿Qué más datos nos ofrece? TL. Aquí nos dice que si le damos al botón Enter, me va a dejar la herramienta bloqueada y no me va a permitir sacarla del almacén de herramientas o que no esté bloqueada. Esto puede ser porque se ha detectado un fallo o está rota o lo que sea. Si se quiere bloquear, aunque la llamemos, la herramienta no se va a poner en el cabezal. Más datos. RT. Aquí me está diciendo que si la herramienta es una herramienta gemela. ¿Qué es una herramienta gemela? Una herramienta gemela, vamos a imaginarnos que tenemos que mecanizar una superficie muy grande que va a tardar muchas horas y la herramienta no va a aguantar tanto tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es configurar dos herramientas con el mismo nombre, dos herramientas iguales, lógicamente, pero las vamos a llamar con el mismo nombre. Por ejemplo, T1 y T1. Pero a una la vamos a llamar gemela 1 y a la otra la vamos a llamar gemela 2. Entonces, cuando vayamos a la herramienta T1, va a empezar a mecanizar la gemela 1. ¿Y hasta cuándo? Hasta que le digamos en otro parámetro que va a ser el time 2, qué vida de herramienta tiene y cuando llegue a ese tiempo, la herramienta se va a cambiar por su gemela, por la herramienta 2. Bueno, pues lo vamos a definir qué número de herramienta gemela es esta herramienta desde RT. Dato importante e interesante. El time 1 es el tiempo máximo de vida de la herramienta en minutos. Nosotros tenemos estipulado que la herramienta va a durar 30 minutos. Cuando llegue a 30 minutos de mecanizado, la herramienta se va a ir a su cambiador de herramientas, a su almacén de herramientas y ya no se va a utilizar más hasta que le contemos, hasta que le dejemos otra vez a cero o la cambiemos. El time 2 es el tiempo máximo de vida de la herramienta cuando vamos a llamar a su gemela, que lo acabamos de hablar. Ahí es donde le vamos a meter el tiempo de vida en las herramientas gemelas. El current time es el tiempo de vida actual. Tiempo de vida actual de la herramienta en minutos. Imaginemos que es una herramienta que hemos cogido de otra máquina que ya tiene un tiempo de vida de 30 minutos y luego le hemos metido aquí 60 minutos en el tiempo de vida del actual, pues lo que va a durar esa herramienta es su diferencia. Aquí le vamos a meter en doc un comentario de la herramienta. En CUT lo que vamos a meter es el número de placas o plaquitas de la que se compone la herramienta. Creo que como máximo eran 20 herramientas. En LTool van a ser las tolerancias de desgaste. Cuando utilizamos ciclos de palpación automática para realizar la medición de la longitud de la herramienta, esta va a ser, aquí en este parámetro, es donde vamos a meter la desviación admisible de la longitud de esa herramienta. Si sobrepasa en ese ciclo de palpación ese valor, la herramienta o se bloquea o pasaría a su gemela si está así definida. Esto se utiliza cuando estamos haciendo un ciclo, una medición automática con un ciclo de palpación, como puede ser en este vídeo. ¿Vale? Ahí estaría medida. Esto se puede hacer tanto en la longitud como en el radio. Por lo tanto, vamos a tener un parámetro de tolerancia y desgaste en longitud y otro también en radio. En direct, aquí le vamos a decir si le metemos un signo menos, o puede ser aquí, un más o un menos, para que la herramienta siempre gire en un sentido. También podemos decirle que no gire, porque puede ser una herramienta que no gira, o una herramienta de palpación.
PLC es una información